Buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos de una manera rica y poderosa. Yo los invito a que inclinemos nuestros rostros en esta preciosa noche. Hoy es 19 de febrero del año 2021. Son las 7:47 de la noche. Vamos a orar. Buenas noches, mis amados hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios de la gloria, delante de su santa y bendita presencia, mi Señor, queremos llegar, primero que todo, para darte la honra, la gloria, la alabanza, por tu amor, por tu gracia derramada, por tu Espíritu Santo, mi Señor, por la columna de fuego, por esas lengüetas repartidas en Pentecostés, las cuales se asentaron sobre cada uno de tus pequeños, sobre todos los que estaban allí, en esa espera, mi Señor. Te rogamos en esta noche, mi Señor, que nos ayudes, que nos bendigas con toda bendición espiritual, mi Señor, porque al igual que nuestros hermanos en el aposento alto, nosotros también esperamos, porque aquella lengüeta de fuego que fue predestinada para cada uno de tus hijos en el lugar, en el espacio y en la hora en que vivirían, llegaría a ellos. Nosotros esperamos por nuestra porción del Espíritu Santo. Ayúdanos en esta noche, te lo suplicamos con todo nuestro corazón. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo suplicamos. Bendice a todos los hermanitos, donde quiera que se encuentren. Ayúdale, mi Señor, a todos aquellos que estén faltos de algo, mi Señor, que sea su Espíritu Santo, que sea su gracia, que sea su amor, alcanzándoles y dándole, mi Señor, lo más importante que usted puede darnos a nosotros, sus hijos. Denos de su Espíritu, denos de su gracia, de su misericordia, de su paz, que sobrepasa todo entendimiento, y de todas aquellas cosas que necesitamos para poder, mi Señor Jesús, realmente poder estar junto a usted y formar esa gran unidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te hemos pedido todas estas cosas con acciones de gracias, mi Señor, para tu honra y para tu gloria. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga, mi amado y precioso hermano, en esta noche. Qué bueno es estar una vez más compartiendo una porción del pan de vida, de ese maná predestinado, escondido, que el Señor ha dejado para nosotros en este tiempo del fin. Sabemos, mi amado hermano, que el Señor está haciendo una obra gloriosa y maravillosa en cada uno de sus hijos en este día. Quiero saludar a todos nuestros hermanos donde quiera que se encuentran, a todos los hermanos que nos siguen por las diferentes redes sociales. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa, y que usted pueda recibir lo que ha estado buscando y lo que ha estado pidiéndole al Señor desde lo más profundo de su corazón. Sabemos que nuestro Dios es una fuente inagotable y que Él siempre realmente nos va a dar a sus hijos aquello que nosotros realmente necesitamos. Quiero invitarte, amado hermano, en esta noche. Quiero que vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1 en adelante. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 4, verso 1 en adelante. Vamos a leer la palabra en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a empezar, quiero hablar un poco de predestinación, de lo que es la elección, el previo conocimiento de Dios y todas estas cosas, hasta donde el Señor nos los permita. Vamos hoy, como es apenas normal, estaremos generalizando un poco de algunos aspectos de este tema que es importante para poder entender el plan de redención, la predestinación, el previo conocimiento de Dios y la elección divina. Para eso hay muchísima escritura, pero vamos a estar cogiendo un poquito de cada una de estas escrituras, pidiéndole al Señor que nos dé de su dirección, que nos dé de su guianza. Entonces quiero que todos leamos con mucha reverencia esta primera escritura, Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1 en adelante. Y el mensaje: los atributos señalan la elección. Los atributos señalan
la elección, para uno o para otra cosa. Todas nuestras acciones, todo lo que se refleja, todo lo que se manifiesta en cada uno de nosotros, eso refleja la predestinación o la elección que hay en nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a leer entonces, amado hermano, en 1 Corintios, capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, estoy en segunda y es en 1 Corintios. Ahora sí. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo, en muy poco, tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tenga mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Pero quiero de esta escritura resaltar los dos primeros versos que dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y recuerda que el título del mensaje es: los atributos señalan la elección. Amado Dios, Padre eterno, su santa y bendita palabra una vez más ha sido leída con corazones puros, con corazones íntegros. Delante de usted nos presentamos para que su gracia, su paz, su amor nos alcance y nos arrope en este día, la cual necesitamos urgentemente, mi Señor. Padre, te rogamos que nos guíes, que no nos abandones, que no nos dejes, mi Señor, que tu Espíritu Santo traiga consuelo a nuestras vidas. Mi Señor, si hay algún hermanito o una hermanita que necesita de esa consolación, tú dijiste que enviarías tu Espíritu Santo a nuestras vidas y hoy creemos que es el tiempo del Espíritu Santo. Entonces que tú te manifiestes en esa consolación y puedas tomar nuestros corazones y ayudarnos, brindarnos o ofrecernos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Señor, para que en nosotros pueda haber paz, pueda haber tranquilidad, pueda haber gozo, pueda haber templanza, mi Señor, pueda haber, Padre, paciencia y pueda haber perseverancia, mi Señor. Ayúdanos mientras nos acercamos a ti por su santa y bendita palabra hablada, mi Señor, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa en esta noche, mi amor hermano. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Este mensaje que encierra todo lo que es la predestinación, la elección divina, parecerá algo incomprensible para algunas personas, pero en pleno siglo XXI en el cual nos encontramos, podemos observar que en muchas iglesias temen hablar de lo que es la predestinación, quizás porque no se ha entendido lo que es la predestinación o el previo conocimiento de Dios. Algunos temen hablar de estos temas porque quizás no hayan la forma de cómo explicar la manera como Dios predestinó todo el plan de redención, predestinó y eligió a sus hijos, a sus escogidos, en fin. Entonces es un tema un poco escabroso que solamente con la ayuda del Señor trataremos, si Él nos los permite, desde luego, poder generalizar y hacer algunos apuntes en este tema. El objetivo
o el propósito de esta enseñanza es que nosotros en este día podamos revisar nuestras acciones, podamos revisar nuestros atributos. Cuando hablo de atributos, son todas aquellas cosas que se manifiestan en el cristiano. Es decir, la vida que nosotros como cristianos que decimos ser estamos llevando, que son aquellas cosas que se manifiestan día a día, qué es lo que se manifiesta en nuestro corazón, qué es lo que expresamos, qué es lo que constantemente hablamos, decimos, que son todas aquellas cosas que diariamente salen de lo más profundo de nuestros corazones y nosotros las expresamos o las manifestamos. Eso se conoce como atributos. Y esos atributos en el día a día, sea en el lugar donde estemos, en nuestros hogares, con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, todos esos atributos en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en nuestros colegios, sea donde sea que nos encontremos, siempre estos atributos se van a estar manifestando de manera automática, van a estar obrando y saliendo. Todos estos atributos van a señalar el tipo de elección que hay en nosotros. Indiscutiblemente, la Biblia nos habla de una elección. La elección, el Señor Jesucristo en una ocasión dijo: no me escogisteis, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido desde el principio, desde antes. Entonces, no podemos desconocer, amado hermano que me escuchas, donde quiera que te encuentres, nosotros como cristianos no podemos desconocer que en Dios hay una elección, que Dios hizo una predestinación, pero debemos de entender cómo es que se lleva a cabo o cómo fue que se llevó a cabo esta predestinación o esta elección divina. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Para esto quiero que me acompañes a una escritura, amado hermano, y después vamos a leer un pasaje, una pregunta que le hacen al profeta, al hermano Branham, respecto a la predestinación. Le hicieron muchísimas preguntas y él habló y trajo mucha claridad en su oficio de profeta, que le tocaba revelar los misterios. No dejó por fuera de la revelación para enseñarnos a nosotros, los hijos de Dios del tiempo del fin, este gran misterio que es conocido como la predestinación, y que hoy algunos les da temor y algunos sufren cuando se habla de la predestinación. Algunos tienen ideas vanas con respecto a la predestinación, y siempre que tocamos estos temas de la predestinación y de la elección, entonces lo primero que viene a su mente es ¿y qué tal que yo no haya sido predestinado para ser novia? Y eso no debe estar en tu pensamiento, amado hermano, si estás llevando una vida, si tienes un sentimiento y una experiencia y una relación continua con Dios. Porque hablar de predestinación no es hablar de los errores. Es decir, los errores no son el catalizador. Los errores no son los que indican si eres o no eres. De eso vamos a estar hablando. Lo que quiero es que te quites de la mente, o nos quitemos de nuestra mente, el temor de que si hemos sido predestinados para ser hijos de Dios o no. Porque hay mucho material probatorio que nos indica que realmente somos hijos de Dios si amamos al Señor, si amamos su palabra, si hemos aceptado la revelación de la hora, si hemos aceptado el mensaje el cual estamos en este tiempo hablando, enseñando y predicando, que no es nuestro, es del Espíritu Santo. Todo eso habla de predestinación. Esos son atributos que se manifiestan e indican en qué canal nos encontramos, si en el de la elección para ser raptados, o en la elección para estar en la tribulación, o en la elección para estar perdidos, o en la elección para hacer lo que sea. Para todo hay elección. Entonces me viene a la mente, amado hermano, en el libro de Job, capítulo 38. Quiero que miremos este aspecto, que miremos esto que dice aquí. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Recuerda esa gran tribulación. Este Job fue un escogido desde antes de la fundación del mundo. Fue un elegido de Dios. Pero recuerda, vamos a tratar de establecer el concepto verdadero. Vamos a deshumanizar
el concepto de predestinación. Es decir, no vamos a tener el concepto humano de lo que el hombre ha concebido como la predestinación, sino vamos a darle el significado escritural, el significado divino, para que nosotros como hijos de Dios podamos entrar en esa línea y podamos descansar. Recuerda también el libro de Josué, el cual creemos que estamos nosotros, cuando el Señor le dijo a Josué: mira que te mando, que no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo. En nosotros no puede haber temores, no debe haber miedos. Si nosotros cometemos errores, debemos de corregirlos. Si cometemos una falta, debemos inmediatamente de corregirla, pero no podemos llenarnos de preocupaciones o de miedos existenciales, creyendo y qué tal que yo no sea, y qué tal que yo no sea, porque viene el enemigo y nos vuelve todo un hilo, nos enreda totalmente en cuanto a esto, lo que es la predestinación. Entonces, amado hermano, mira lo que dice aquí Job 38. Después que el Señor le permitió a Satanás que probara a Job, y Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que Job no se iba a retractar, que Job no iba a echar por tierra. Él mostró unos atributos. Dice en Job 38, verso 1 en adelante. Entonces respondió Jehová después de la prueba a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás, porque recuerda que Job, en medio de su angustia y de su tribulación y de su arduo dolor, él estaba cuestionando muchísimas cosas. Entonces, como es natural, el Señor se le apareció para hablarle después de la prueba y le da todas estas palabras. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría, es decir, sin revelación? Ahora ciñe como un varón tus lomos. Yo te preguntaré, le dice el Señor a Job, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Estamos hablando de la tierra, está hablando Dios cuando estaba haciendo la creación. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces fíjate que aquí hay algo muy diciente. Ya para empezar, Job es el libro más antiguo escrito. Entonces, amado hermano, en el verso 1 de este mismo libro de Job, vamos a leerlo muy rápidamente para establecer una pequeña base. Dice: hubo un hombre, no podemos hablar del principio sin conocer no podemos hablar del final sin conocer el principio. Entonces, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, dice la palabra, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job a favor de sus hijos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job,
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tremendo concepto tenía Dios de su hijo Job. Tremendo concepto bonito, hermoso tenía Dios de su hijo. Pero algo que me llama poderosamente la atención aquí es que en esas reuniones que hacía Dios con sus hijos, fíjese que ahí también se coló Satanás. Y Dios no le tiene rabia, Dios no lo echó, Dios no lo reprendió, Dios le permite. Pero fíjate que en Job 38 hablábamos, Dios le decía a Job, a su hijo, cuán poderoso es él. Y Job, que en medio de esa persecución o tribulación más bien, para ser más claro, que vivió, estaba un poco confundido, porque después de tener tantas cosas, ahora entró sin ningún motivo, pensaba él, y así era, sin ningún motivo, en gran tribulación, en un dolor y en una angustia. Pero el Señor, después de la prueba, le dijo, le demostró cuán grande y cuán poderoso era Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Muchas veces estamos en pruebas y estamos en dificultades y estamos en angustia, lo cual debe ser el momento más glorioso para los hijos de Dios. Debe ser el momento más tremendo. Quizás alguno me dirá, ya viene el hermano Robinson nuevamente a predicar sufrimiento. Yo no soy ministro, no soy predicador de sufrimiento, pero es una verdad ineludible que no podemos retirarla, no podemos sacarla de la Biblia. Porque si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cuánto más a nosotros tampoco escatimará, mi amado hermano? Todos los hijos de Dios tienen que ser probados. Todos nosotros tenemos que ser probados. Job, mire, estudie la historia de todos los hijos de Dios. Todos fueron tremendamente probados, porque en la prueba es donde está, después de la prueba es donde está. Los atributos que se muestran en esa prueba es lo que reconocen la elección divina. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, no crea, mi amor hermano, que yo soy un predicador de sufrimiento. El sufrimiento es necesario en nuestro proceso espiritual, en nuestro proceso de crecimiento, en la adquisición del carácter de Cristo en nosotros. Este carácter de Cristo nos viene a través de mucho sufrimiento, dice el profeta de la edad. Entonces, claro, de pronto alguno dirá, claro, el hermano Robinson predica eso, como él nunca ha sufrido. Y usted sabe, mi amor hermano, que todos nosotros, todos los hijos de Dios, siempre Dios ha dejado una cuota, una parte de sufrimiento en nosotros, la cual nos ayuda para nuestro perfeccionamiento. Entonces fíjate en eso, que es muy tremendo. Satanás siempre está señalando, siempre está buscando, siempre está reparando. Y de eso también hablaremos, de él, de su origen y de cómo cayó él y todas estas cosas. No hoy, porque creo que no me va a alcanzar el tiempo. Pero vamos a ir tratando de colocar cada porcioncito de la escritura, cada porción de la escritura en su lugar. Entonces fíjate, estamos leyendo en Job 38, donde el Señor le revela a Job cuán poderoso es él. Y le mostraba incluso que él, Job, estaba antes de la fundación del mundo. Pero mira algo bien bonito, mi amado hermano, acá. Satanás se metió porque quería ir a poner una queja. Quiero seguir leyendo en el 9. Entonces dijo Jehová en el 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde o gratis? Este era el razonamiento de Satanás. Él pensaba que Job amaba a Dios por las bendiciones que tenía, por lo que Dios le había dado, por las múltiples riquezas. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Podría decir, algunos dicen, mira la apuesta que hizo Satanás con Dios. Eso es mentira, pero Satanás siempre está ahí, mi amado hermano, asusando, siempre está ahí tratando de colocar piedra de tropiezo y creyendo que le puede mostrar a Dios que sus hijos, amado hermano, van a blasfemar de él, y eso nunca lo harán los hijos de Dios, es un atributo. Entonces dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas
comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo. Mira cómo Satanás actúa tan sutilmente para que la gente crea que esto proviene de Dios, pero estas cosas provienen es del diablo. Dios se lo permite, pero mira todo esto. Ojalá que el Espíritu Santo te pueda revelar en lo más profundo de su corazón todas estas pruebas y todas estas cosas. Pero fíjate, mi amor hermano, cómo la gente que no tiene el discernimiento llegaron donde Job a decirle: cayó fuego de Dios, como si fuera Dios el que estaba castigándolo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este segundo, tercero, todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. 3 mensajeros ya habían venido, mi amor hermano. Una cosa, un acontecimiento detrás del otro. Mira Satanás cómo ungió todas estas cosas para que se diera. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, el cuarto mensajero de malas noticias: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino. Viento en la Biblia significa conflicto, guerra, significa peleas. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Sus hijos amados, sus 10 hijos, 7 varones y 3 hijas, por las cuales él siempre oraba a Dios, él siempre clamaba, él siempre hacía sacrificios para que sus hijos no blasfemaran, ahora estaban muertos. Job en las manos de la más tremenda prueba que un hombre puede pasar, pero Dios sabía el material del que estaba hecho Job. Dios sabe, amado hermano, el material del cual estás hecho tú. Y es el material de Él mismo, el material, el gen de Dios en ti para poder soportar y salir triunfante después de la prueba. Entre tanto que este hablaba, vino y un gran viento, estaba en el 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasurró su cabeza y se postró en tierra. Y dice la palabra, y adoró. Y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amado hermano, esto es tremendo. Fíjate que Job no empezó a maldecir, no empezó a pensar: entonces yo no soy un hijo de Dios, la ira de Dios está sobre mí, soy el hijo del diablo, soy esto, soy lo otro. Él dice: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre del Señor glorificado. Él sencillamente, en otras palabras, lo dejó en las manos de Dios. Eso nos pasa a nosotros, mi amado hermano. Aún el profeta de la edad, nuestro hermano Branham, sabemos cómo Dios permitió a Satanás que le tocara a su esposa, que le tocara a su pequeña hija Charón, y murieron, mi amado hermano. Y el profeta pasó por tremenda prueba, por tremenda dificultad, pero Dios estaba también formando un carácter. Todas estas cosas son bien bonitas. Por eso yo te digo en esta noche, con todo mi corazón, sintámonos bienaventurados cuando somos hallados en estas pruebas que son dolorosas. Yo no te voy a decir que no son dolorosas. Estas pruebas nos duelen. Estas pruebas estremecen lo más profundo, la fibra más íntima de nuestros corazones, y nos duelen. Y quizás prueba no solamente es perder cosas material, muchas veces es puesta a prueba nuestra reputación. Muchas veces han blasfemado, han hablado mintiendo
tratando de empañar nuestra reputación. Y todo parece que es verdad, todo indica, todo pareciese así como Satanás. Todo cae como si fuese verdad y queda entredicha nuestra reputación. Pero recuerda, mientras tú estés sabido de que no has hecho nada malo, así como Job, solamente debemos, mi amor hermano, adorar, glorificar a Dios, decir: Señor, yo no tengo por qué salir a demostrar lo contrario. Tú sabes, mi Señor, que no he hecho nada de las cosas que me acusan. Aquí estoy en tus manos, Señor. Si es esto necesario, porque de repente hay en mí altivez, porque de repente hay en mí orgullo, porque de repente hay en mí vanidad, o sea lo que sea que hay en mi corazón y que tú quieres quitarlo, que tú quieres limarlo y has permitido esta prueba, sea tu nombre glorificado. Pero nosotros no salgamos a defendernos, mi amor hermano, dejemos las cosas en las manos de nuestro Dios. Si de repente la prueba es diferente, porque Dios nos prueba de formas diferentes. Si en este caso, como a Job, se nos han quitado cosas, hemos perdido cosas, sea el nombre del Señor glorificado, amado hermano. Ahora, esto no es el fragor, lo más duro de la prueba. Esto apenas era el inicio de la batalla y de la prueba que vivió Job. Recuerda que entonces vinieron 3 consejeros a los cuales decían que Job era un pecador oculto, que Job había cometido afrenta, había cometido pecado. Y nosotros sabemos, mi amor hermano, por la revelación, que Job no había cometido, porque el mismo Señor dijo que era un hombre íntegro, mi amor hermano, que no había uno como él en toda la tierra. De ese contexto, de ese entonces. Entonces, mi amor hermano, estos trataron de convencer a Job: tú has pecado, hasta que él dijo, consejeros molestos me sois todos vosotros, consoladores molestos, porque en vez de consolarlo, entonces lo que hicieron fue aumentar más las pruebas. Todo esto era del enemigo, todo esto era obra de Satanás, tratando que Job blasfemara o renunciara de Dios. Y aún su propia esposa, amado hermano, cuando le dijo: ya reprende, ya maldice a ese Dios y muérete. Cuando Job estaba lleno de llagas, porque entonces no solamente el diablo le quitó todo, sino que después fue tocado su cuerpo. La prueba fue todavía más dura y Dios permitió que este hijo fuera duramente probado, pero Dios sabía que en él estaba la simiente, que en él estaba el germen de vida, que en él había deidad y esa deidad no podía caer a tierra. Por eso, aún ya lleno de llagas, todo el cuerpo de Job fue lleno de llagas, mi amor hermano. Cuando la mujer lo ve de esa manera, le dice eso: muérete, maldice de ese Dios y muérete. Aún en ese estado, Job dijo: como suelen hablar las mujeres fatuas, así has hablado. Entonces, amado hermano, ni siquiera su compañera, esposa mía, su compañera, él tampoco por eso. Y se mantuvo hasta el fin. Y llegamos a este capítulo 38. Entonces, lo bonito de esto es ver la predestinación. Atributos en medio de la prueba que mostraron, que señalaron de qué material, qué elección había en Job. Aunque él había dicho algunas cosas en su confusión, mi amado hermano, cuando él decía que pudiera yo, ¿dónde habita Dios para llegar yo a su puerta y tocar y decirle qué he hecho yo? ¿Por qué me ha acontecido todas estas cosas? Porque él trató de razonar lo que le estaba pasando y el enemigo obviamente ahí pescando en río revuelto. Eso fue lo que él cometió, de pronto su razonamiento. Pero Dios llega y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todas las cosas antes de la fundación? Entonces Job estaba no en cuerpo, pero en esencia, no en cuerpo, pero en pensamiento. Ya Job existía. Tú ya existías antes de la fundación del mundo. Ya el Señor sabía, ya Él conocía. Aquí es donde entra, mi amado hermano, la incomprensión, el mal entendimiento de algunos. Porque antes que existiera el mundo, ya en los pensamientos de Dios existíamos nosotros. ¿Puede aclarar eso, hermano Robinson? ¿Cómo es que nosotros existíamos no en cuerpo, sino en los pensamientos de Dios? Nosotros existíamos en Dios como atributos, porque Dios, antes de que existiera un átomo, antes de que existiera cualquier cosa,
en Dios habían pensamientos de ser un creador, pensamientos de ser un Dios, pensamiento de ser un padre, pensamiento de tener unos hijos. Cuando él pensó en tener unos hijos, ya ahí en solamente el atributo llamado el pensamiento de Dios, el pensamiento de tener hijos, Dios pensó en ser un padre, Dios pensó en tener unos hijos. En esa palabra encierra hijos, ahí entramos tú y yo. Ya existíamos en pensamiento. Cuando Dios pensó en tener hijos, ya tú y yo estábamos ahí. Estos hijos elegirían, obviamente, por Dios. Vivíamos solamente como pensamientos, éramos pensamientos de Dios, éramos un atributo de Dios en la mente de Dios, en Dios, de lo que Dios iba a hacer. Un hombre, antes de hacer cualquier cosa, él primero piensa, primero crea la cosa aquí en su mente. Nosotros, de cierta manera, aún conservamos cierta naturaleza divina. Conservamos, aunque el pecado, aunque la transgresión de Adán nos haya hecho caer, aún conservamos ciertos atributos y cierta naturaleza de Dios. Es decir, antes de hacer cualquier cosa, primero la pensamos. Antes creamos aquí en la mente. Ejemplo, las mujeres dicen que voy a cocinar hoy. Entonces ellas imaginan, ellas crean en su mente, bueno, voy a hacer un arroz con pollo, voy a hacer una ensalada, voy a hacer una sopa, voy a hacer un jugo. Todo esto ella lo está pensando aquí en su mente. Y después de tenerlo aquí, después de tenerlo como pensamiento, entonces ella expresa esos pensamientos en realidad. Y entonces compra los ingredientes necesarios y prepara lo que primero pensó. De la misma manera, Dios pensó y Dios sabía que estos hijos estarían acá, que tú y yo estaríamos acá, pero también pensó que Él haría de estos hijos perfectos, porque Dios, amado hermano, préstame atención. Tú que me escuchas, préstame atención. Dios sabía que estos hijos que estaban apenas como pensamientos, si Él los sacaría a todos juntos como pensamientos y los colocaría en la tierra, estos hijos, aunque eran de Dios, eran atributos de Dios, salieron de Dios, colocados ahora independientes de Dios, fuera de Dios, colocados en la tierra, no iban a ser perfectos. Y se demuestra cuando colocó a Adán en la tierra. Adán era el hijo de Dios, un Dios de la tierra, y Adán cometió un error, Adán cometió una falta. Obviamente Dios sabía que necesitaría de algo para que estos hijos pudieran ser perfeccionados, para que estos hijos pudiesen llegar a una madurez. Adán nació, pero Adán no adquirió madurez, Adán no adquirió experiencia. Adán, por su inocencia, por su inexperiencia, por su falta de madurez, por su falta de discernimiento, por tantas cosas que le faltaban, aunque era un hijo de Dios, Dios amateur, Adán en su inocencia cometió el error, cometió una falla, la cual aprovechó Satanás. Entonces Dios ahora permite que Satanás, él mismo, venga y prueba a estos hijos de Dios, y por medio de estas pruebas que Satanás coloca en nuestras vidas, nosotros nos estamos puliendo, los hijos de Dios nos estamos perfeccionando, estamos alcanzando la madurez. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces quiero leerte, amado hermano, una parte aquí en preguntas y respuestas del año 59. Y le preguntan al profeta. Ahora, veamos, la siguiente dice así: ¿Qué se quiere decir por predestinación? Antes de que el mundo principiara, ¿en dónde está en la Biblia? Hay gente que no lo ha encontrado, o lee la Biblia y la lee rápido y de pronto no se ha detenido a considerar esta palabra de la predestinación. Y era lo que estaba sucediendo con este hermano que le pregunta al hermano Branham. Le pregunta, ¿qué se quiere decir por predestinación antes de que el mundo principiara? ¿En dónde está en la Biblia, es decir, la predestinación? ¿Dónde está esa enseñanza de predestinación? Antes de que el mundo principiara. Muy bien, mi precioso amigo, abramos la Biblia en un solo lugar, en Efesios, capítulo 1. No queremos quedarnos mucho en esta pregunta. No creo que nos quedemos, a menos que no sea contestada correctamente. Principiemos a leer aquí en Efesios el 1 capítulo. Recuerde que
Efesios es paralelo a Josué. Efesios es nuestro libro. Y Efesios habla de unos cristianos o unos creyentes, unos hijos de Dios del tiempo del fin que deben de alcanzar la madurez. Entonces él dice, ahora, la primera cosa que quiero decir es que predestinación es una palabra inapropiada para que un ministro la use delante de una congregación que no ha sido entrenada. ¿Por qué? Por eso te dije al principio que debemos de deshumanizar el concepto de la predestinación, porque el hombre le ha dado un concepto a la predestinación que es muy distante, está muy lejos de lo que realmente significa la predestinación de acuerdo a la Biblia. Entonces él dice, es una palabra inapropiada para ser utilizada por un ministro que la use en una congregación que no ha sido entrenada, pero nosotros que hemos sido entrenados por el mensaje, por la palabra, por la revelación de la hora, incluso por esta enseñanza que está en el mensaje de la predestinación, esto no nos debe asombrar, esto no nos debe dar temor, como te dije hace un momento. ¿Por qué? Porque los atributos señalan, los atributos te indican si eres elegido o no eres elegido, si fuiste predestinado por una cosa o si fuiste predestinado para otra cosa. No basado en errores, sino basado en arrepentimiento y en algo que es la humildad. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces el profeta sigue respondiendo y dice, sí lo es. Yo no la uso algunas veces aquí en la iglesia, pero en la audiencia de afuera, allá en las grandes, en donde todo se ha reunido, yo tengo cuidado de esa palabra. Yo siempre uso en su lugar la palabra previo conocimiento. Entonces fíjate que ya empieza a aclararse lo que significa la predestinación. ¿Por qué? Porque algunos creen que la predestinación es que Dios dijo, escojo a este no. A este sí, a este no. Escojo a este no. A este lo escojo, a este no lo escojo. No. Eso no es predestinación, ni Dios tampoco actúa así. Dios pensó en tener unos hijos, amén. Solamente Dios sabe quiénes entrarían o estarían dentro de ese pensamiento llamado los hijos. Y estos hijos tendrían que tener algunas características, alguna simiente o algo que mostrara que realmente hacían parte de ese pensamiento llamado hijos. Entonces él dijo, yo prefiero utilizar la palabra previo conocimiento. ¿Por qué? Porque el único que sabe el final desde el principio es Dios. Entonces Dios solamente pensó en tener unos hijos. Dios no nos vio a nosotros allá como Robinson, ni nos vio allá, ni existimos allá como el nombre de cada uno de nosotros, ni como David, ni acá como nada de estas cosas. Solamente vivimos en sus pensamientos. Vivimos allí en Dios como pensamientos llamados hijos de Dios. Pero en cierto tiempo Dios se adelantó. Entonces al adelantarse Dios sabía que esos que estaban dentro de ese pensamiento llamados hijos, uno sería llamado David, el otro sería llamado Moisés, el otro sería llamado Mateo, el otro sería llamado Robinson, el otro sería llamado Felipe, el otro sería llamado Pablo, el otro sería llamado hermano Branham, el otro sería llamado Pedro, el otro sería llamado Jacob, o después Dios le quitó el nombre, le puso Israel, Isaías, y todo eso. Entonces, cuando Dios se adelantó para mirar, él vio estos pensamientos que ya estaban fuera de él y empezaron a mostrar estos atributos y ya los vio con este nombre. Dios lo conocía porque Dios miró hacia el final y miró toda la película y vio que esos hijos o ese pensamiento llamado hijo empezaron a manifestarse y a buscar en Dios. Es decir, en ellos había ese germen palabra, ese germen de vida. Igual, de la misma manera, quiero que me prestes atención ahora. Presta atención a esto lo que te voy a decir. En Dios también existían lo que conocemos como los hijos del diablo. También existía el pensamiento de unos hijos contrarios. También existía en Dios, en sus pensamientos, existía como pensamiento los hijos contrarios, la simiente contraria, el diablo, la enemistad, la guerra. Todo eso estaba en Dios como pensamiento. Entonces, cuando salió de allí y se manifestó,
empezó a mostrar por medio de atributos, a demostrar qué era cada uno. No sé si me estás entendiendo. Ahora vamos a una escritura, pero quiero continuar acá. Entonces él dice en el verso 114 de esta pregunta que le hacen al hermano Brana. Yo no la uso, la palabra predestinación, algunas veces aquí en la iglesia, pero en las audiencias de afuera, allá en las grandes, en donde todo se ha reunido, yo tengo cuidado de esta palabra. Yo siempre uso en su lugar la palabra previo conocimiento, que también está en la Biblia. Porque predestinación es únicamente, escuche, predestinación es únicamente el previo conocimiento de Dios, es decir, el conocimiento anticipado de Dios. Dios siendo infinito, por previo conocimiento, Él sabía todo. De otra manera, Él no es infinito. ¿Ve? Él sabía lo que sucedería, así que por previo conocimiento, Él pudo predestinar. Esta es la razón por la cual creo que Dios no solamente... Alabado al nombre del Señor Jesús. Entonces, fíjate que hay algo bien bonito aquí en cuanto al previo conocimiento, es cuando Dios pudo predestinar. Siendo la predestinación entonces el resultado positivo de ese pensamiento que estaba en él. Explico. ¿Qué quiere decir con el resultado positivo? Que si un pensamiento, si dentro del pensamiento que se llamaba hijos de la simiente contraria, o dicho claramente, hijos del diablo, solamente el pensamiento conocido como hijos del diablo, cuando fuesen manifestados acá, habrían unos atributos que mostrarían si eran de uno o eran del otro. Al manifestarse en la tierra, esos atributos que indicarían o señalarían qué elección había en ellos o a qué nombre obedecían, eso se conoce como la manifestación positiva de estos atributos. Es decir, mostraría con sus acciones a qué pertenecían. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. No sé si me entendiste esa parte. Entonces, mi amor hermano, sé que es un tema escabroso y muchos llegan y dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede usted decir esto? Que Dios... en Dios hay elección, pero es que no lo digo yo, no es una enseñanza mía, hermano, que me escuchas, amado hermano. Recuerda que tú estás siendo entrenado en la palabra de la hora. Romanos capítulo 9, verso 1. Romanos capítulo 9 es la escritura que quería leer la vez pasada y no la encontré. Romanos capítulo 9, verso 1 en adelante. Dice, verdad digo en Cristo no miento, el apóstol Pablo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué, hermano Pablo? Él lo va a decir aquí. Él va a decir por qué tiene esa tristeza y continuo dolor en su corazón. Recuerda que el apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín. Y recuerda que Benjamín era el hijo de la promesa, el segundo hijo de la simiente real, José. Y Benjamín eran los hijos de Raquel junto con Jacob. Es decir, de la simiente por donde vendría y se conduciría el resto de la simiente. José y Benjamín. Y Pablo es de la tribu de Benjamín. Entonces, Pablo sabía que la simiente verdadera, que la simiente original de Dios vendría, mi amor hermano, porque no todo Israel es salvo, ni todo Israel es Israel, sino solamente los elegidos, como lo dice aquí en la palabra. Entonces dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Ser anatema es... deseara yo estar diciendo algo contrario, deseara que mi mensaje no fuera el correcto. En cierta manera, de manera alegórica está hablando el apóstol Pablo, que tengo gran tristeza en mi corazón y, y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los israelitas, los de Judá, a los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es decir, habría una simiente por donde vendría o por donde se conduciría la simiente de Dios. Entonces él dice,
No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todos judíos son israelitas, pero hablamos de israelita el verdadero, el hijo de la simiente verdadera, es decir, el hijo de Dios. Ahora, hago un paréntesis. No por el hecho de ser israelitas, ellos serían salvos o en ellos estaría la promesa. Recuerda que antes de la fundación del mundo, habían dos pensamientos, habían muchos pensamientos, pero quiero resaltar o referirme a los dos pensamientos, hijos de Dios e hijos del diablo, hijos de Dios e hijos del diablo. Entonces, estos pensamientos, hijos de Dios e hijos del diablo, empezaron a manifestarse en la tierra y empezaron a mezclarse aquí en la tierra y empezaron a manifestarse aquí en la tierra. ¿Qué sucedió? Unos eran hijos de Dios y otros eran hijos del diablo. No importa el lugar de nacimiento, no importa si eran judíos. En este momento, en este tiempo, no importa si eres de Cartagena, si eres de Bogotá, si eres de Medellín, si eres de Cali, si eres de los Estados Unidos, de donde sea, siempre iban a estar revueltos los pensamientos. Mira, aquí en este tiempo en el cual vivimos, hay pensamientos de Dios. Mira, yo tengo aquí un micrófono. Este micrófono es tecnología y esta tecnología es pensamiento expresado de Dios. En Dios había un pensamiento que es la ciencia. Antes de la fundación del mundo, en Dios había un pensamiento conocido como la ciencia. Como la ciencia, esto es ciencia, esto es tecnología. Entonces, esta es la expresión, por medio del hombre, desde luego, pero esta es la expresión de un pensamiento de Dios que estuvo en Dios antes de la fundación del mundo. Aquí está manifestado. Y yo tengo aquí unos equipos, tengo unos computadores, tengo muchas cosas que es tecnología. Aún en el tiempo de Noé, las pirámides eran, mi amado hermano, pensamientos expresados de Dios, conocido como la gran sabiduría del hombre. Y todo eso estaba dentro del pensamiento de Dios conocido como la ciencia, como la sabiduría. Entonces, todo lo que tú ves y todo lo que conoces, el mismo diablo que antes se llamaba, diablo significa mentiroso, diablo significa embaucador, mentiroso, eso es lo que significa la palabra diablo. Pero él antes se llamaba Luzbel, era un ángel, es un ángel caído, no dejó de ser un ángel, pero es un ángel caído. Es un ángel, mi amor hermano, que pensó que podía retar a Dios. Hay muchísimo material y muchísimas cosas que me gustaría poco a poco ir desmenuzando. Pero todo tiene un origen también. Pero el mismo Satanás, el mismo diablo, fue un atributo de Dios. O sea, el pensamiento diablo vivió, estuvo en Dios como pensamiento del diablo y fue manifestado y fue expresado. Entonces todo es un plan divino, todo es un plan de redención, todo es un plan, pero todo este plan fue hecho principalmente para los hijos de Dios. Dios se valió de todas estas cosas para los hijos de Dios. Ahora, volvemos aquí a Romanos capítulo 9 y él dice, el apóstol Pablo hablando, creo que ya aclaré esa parte, que no importa de donde tú seas, porque la gente dice, no, porque es que los israelitas solamente por el hecho de ser israelitas son salvos. No, señor, no todo Israel es salvo. Aquí lo dice el apóstol Pablo y lo entendemos también. Él dice, está hablando el apóstol Pablo de este continuo dolor. ¿Por qué? Porque él sabía que habían rechazado al Señor Jesucristo, que habían crucificado al Señor y algunos estaban apegados a la ley y la ley ya había pasado y había muchos que no eran hijos de Dios, pero eran celosos de una ley, de una tradición. Entonces por eso él decía que tenían un continuo dolor porque a ellos no se les había revelado la palabra. Mira, algo muy importante. Quiero decirte algo muy importante. La revelación divina es para los hijos de Dios. Los que no tienen revelación divina podemos no deducir, pero podríamos decir que hace parte de una de las muchas evidencias, para no decir, es la evidencia única, no, es una de las muchas evidencias, la revelación divina. El que tiene la revelación correcta, el que tiene la verdadera revelación de la palabra, no una revelación inventada, no una falsa revelación. El hijo que tiene una revelación correcta de Dios, mi amado hermano, podríamos decir que es una de las muchas evidencias o uno de los muchos atributos que señalan que ha sido elegido como hijo de Dios. Bueno, pero sigo leyendo aquí para no perdernos. De quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién? Cristo, el cual es ¿qué? Dios sobre todas las cosas.
bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque entonces decían, pero mira que ellos tan observadores de la ley, tan celosos, tan religiosos, hombres tan íntegros, ¿cómo es que se van a perder? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí se refiere a escogidos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, en Isaac. Esto es, ahora, ¿por qué en Isaac? Porque Abraham tuvo más hijos. Recuerda que Abraham tuvo más simiente. Abraham, después que murió su esposa, Sara, él se casó y tuvo más hijos. Se casó con una mujer llamada Setura y él tuvo muchos hijos más, creo que 7 o 8 más. Y Abraham tuvo muchos hijos más. Pero él dijo, pero en Isaac, predestinación, elección, en Isaac te será llamada descendencia, descendientes. Entonces mi amor hermano dice aquí, 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Escucha bien, porque aquí es donde muchos se pierden. Escucha bien, amado hermano. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces ahí viene el diablo y coloca los pensamientos. ¿Y qué tal que Dios no tenga misericordia de mí? Y entonces ¿para qué yo me estoy esforzando? Y entonces ¿para qué yo oro? Y entonces ¿para qué yo ayuno? Y entonces ¿para qué voy a la iglesia? Y entonces ¿para qué hago esto? Y entonces ¿qué tal que yo no sea un hijo de Dios? Es un pensamiento que Satanás te está colocando en tu mente. Tú no puedes pensar de esa manera. Si tú estás llevando una vida realmente amorosa, si hay un amorío en el buen sentido de la palabra de ti hacia el Señor, si tú eres una persona que amas al Señor, que ama su palabra y que te rindes, no puede haber este pensamiento ahora por leer esta porción de la Escritura. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Pero Faraón mostró unos colores, pero Faraón mostró unos atributos, para mostrar en ti mi poder. Dios es poderoso. Y ahí es donde Satanás muchas veces falla. Tengo muchas cosas que me bajan en este momento mientras me estoy predicando y te confieso que no sé a veces ni siquiera por dónde irme. Porque son muchas cosas que están bajando. Pero mira, cuando el Señor le dice, dice esta escritura, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Todas estas cosas habían existido en Dios como pensamiento, y tenían que manifestarse en alguien. Se manifestó en este hombre, el cual fue este Faraón, y fíjate cómo su corazón se endurecía cada vez para no permitir que los hijos de Dios salieran. Y no sabía Faraón, siendo un hombre poderoso, que estaba cumpliendo los planes de Dios, que en él se estaba manifestando positivamente una elección, no para bien. Alabanza al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, en ti, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Fue invocado y todavía lo invocan. Todavía se recuerda esta Escritura de lo que hizo Faraón, cómo se negó, cómo se resistió, mi amor hermano, a dejar salir a los hijos de Dios de allá de Egipto. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. No es que Dios dice, te voy a endurecer a ti, y te voy a endurecer a ti, y te voy a endurecer a ti. No, es que ya existía un pensamiento. Y para que los planes de Dios pudieran cumplirse, ese pensamiento, hijos rebeldes, hijos contrarios, hijos de la simiente diferente, hijos de Satanás, hijos de Luzbel,
ese pensamiento llamado así, hijos del diablo, tendrán que manifestarse y por medio de ellos los atributos para retener, para probar, para poner zancadilla al otro pensamiento llamado los hijos de Dios. Espero que me estés entendiendo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? O sea, ¿por qué entonces Dios, si hace toda esta cosa, entonces Él por qué tiene que culpar a aquellos que Él eligió para hacer estas cosas? Es lo que está diciendo la palabra, amado hermano. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Me recuerda lo que dice la palabra en Job 38. ¿Quién es aquel que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cíñete ahora. O sea, ¿quién eres tú? Quien quiera que seas. Evangélico y no evangélico. Cristiano o no cristiano. Quien quiera que tú seas, ¿quién eres tú para altercar de la obra de Dios, del plan de Dios, de lo que Dios decidió? Dios es poderoso y ahí es donde muchos fallan y ahí es donde el mismo Satanás falla. Te voy a contar algo. Mira, ahora viene algo aquí que es un atributo bien hermoso, que es en la humildad. En Dios está la humildad y en sus hijos está la humildad. Me recuerdo, mi amado hermano, que al principio, cuando Dios hizo a Luzbel, dice la palabra, mi amado hermano, vamos a leerlo un momentico, pero no quisiera dejar esto, pero vamos a buscarlo acá, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a buscarlo en Isaías 14:12, Isaías. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Para que miremos aquí algo que es muy bonito y que nos va a ayudar a entender un poco de esto. Isaías 14, mira lo que dice. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a leerlo desde el verso 12. ¿Cómo caíste del cielo? Aquí está hablando de Luzbel. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Esto aquí, simbólicamente las estrellas, habla de los hijos de Dios. Junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. Siempre ha sido el pensamiento, el deseo de Satanás. Y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ya no vas a tener, ni siquiera en el sur vas a estar, sino al abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Mire, mi amor hermano, ¿es este aquel varón el que hacía todo esto? ¿Quiere saber usted quién era él? ¿Quiere saber usted cómo lo hizo Dios? Ezequiel 28, mi amor hermano. Este hombre que en él se tenía que manifestar algo, mi amado hermano. Ezequiel 28:11 dice. Por eso, ojo, debemos de ser humildes. No podemos ser arrogantes, ni altivos, ni creer. No, que yo soy un evangélico de verdad, porque yo conozco la palabra, porque esos atributos no son de Dios. Entonces esos atributos están mostrando que hay una elección que no es la elección llamada a los hijos de Dios. Mira. El verso 11. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú, hablando ahora de este ángel caído, tú eras, ya no. Tú eras, o sea, él fue. En un tiempo él fue. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, cuando él fue creado, cuando Dios lo hizo, así como hizo a Miguel y así como hizo a Gabriel, hizo a Luzbel. Pero fíjate en algo particular, cuando él fue creado, cuando él nació, cuando Dios lo hizo, dice que fueron preparados instrumentos musicales. La música nació, por eso, ojo con la música. Y principalmente tú, hermano, que ministras, hermano, tú, mi amado hermano, que
que rindes o prestas un servicio a Dios en la música, en la administración, en los cánticos y todo, porque no hay alguien más sabio en la música que el mismo Satanás. Por eso debemos ser muy humildes y muy reverentes y seguir mucho la guianza de Dios para los cánticos que llevamos y los ritmos y los instrumentos y la música mundana o todo ese tipo de cosas. Ojo con eso, hay que ser muy cuidadoso con eso, amado hermano. Entonces él dice, el día de tu creación, por eso hoy hay hasta champeta cristiana, hoy hay reggaetón cristiano, hoy hay todo eso. Esa es la perversión que empezó cuando el hermano Branham decía que ahora había rock cristiano. Y él lo llamó como la perversión, la degeneración. Pero claro, eso a la carne y eso a estos sentidos le gusta. Y hay de todo tipo, reggaetón, champeta, todo tipo. Y que no, pero no importa, porque después que alabemos y glorificamos a Dios, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, porque Satanás, él sí sabe de música, él sí sabe de todas estas cosas. Él sí sabe cómo traerle placer a la carne. Él sí sabe cómo traerle gusto y cómo hacer que el hombre se menee, baile y todo esto. Él sí sabe, porque fueron preparados para él. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ya voy a terminar. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Perdió su hermosura, perdió su belleza y pasó a ser lo que hoy es, un ángel caído, lleno de mentiras y lleno de tantas cosas, mi amor hermano. Pero él sí sabe lo que es la hermosura. Él sí sabe cómo engañar con la hermosura. Él sí sabe cómo engañar con la sabiduría. Él sabe cómo engañar con todas estas cosas que él las ostentaba en algún tiempo. Entonces, amado hermano, para finalizar aquí, porque fíjate que ya va el tiempo corriendo, y vamos a continuar hablando de estas cosas de la predestinación, pero hay tantas aristas que salen. Mira en algo que quiero mostrarte. Satanás, al principio, con todos estos atributos que Dios había colocado en él, pero en Dios había un pensamiento. Mira, en Dios estaba el pensamiento de ángeles de Dios, ángeles obedientes, ángeles que le creerían y se mantendrían con Dios. ¿Qué es un ángel? Un mensajero. ¿Qué es un ángel? Un siervo, un mensajero. Pero también Dios tenía, antes de la fundación del mundo y antes de la fundación de los cielos y de todas las cosas, en Dios también existía otro pensamiento, que era ángeles rebeldes, ángeles desobedientes, ángeles incrédulos, ángeles que se rebelarían contra Dios. Y estos, la cabeza de estos sería Satanás. Estaban como pensamiento, no era que estaban ahí, vivían ahí con Dios, era como pensamiento. Entonces, en el momento de manifestarse, cuando Dios habló la palabra, todas estas cosas empezaron a existir, a manifestarse, a darse y a crecer. A uno le tocó ser Satanás, al otro le tocó ser ángeles que le secundarían. Entonces Satanás, lleno de hermosura, lleno de esplendor, lleno de sabiduría, lleno de tantas cosas, él no podía hallar a alguien mejor que él. Incluso él pensó que sería hasta más poderoso que Dios. ¿Por qué? Porque entonces en Dios había todo lo contrario. Entonces Dios era humilde. Entonces hay una escritura que te mostraré más adelante, donde Dios hacía una reunión y Dios hacía consejos, y entonces Satanás quizás pensaba, pero si Él es todopoderoso, ¿Él para qué hace consejos? ¿Para qué preguntas? Solamente para que lo busques en la escritura y lo leas en tu casa, porque ya no tengo tiempo. En el libro de Segunda de Crónicas 18, donde está la profecía de Micaías, el hijo de Inla. Cuando él profetizó, él dice que él veía los cielos abiertos y vio cómo Dios preguntaba a quién enviaré para que Acab caiga. Y entonces salía uno y decía una cosa, había uno y decía otra cosa. Y también en Job recuerda que se reunían los hijos de Dios, entre los cuales se metió el diablo. Entonces quiero mostrarte que Satanás estaba mirando todas estas cosas y le decía, pero ven acá, pero si él es tan poderoso, ¿para qué hace estas reuniones? ¿Para qué pregunta? Dios se mostró
siempre humilde, porque es carácter de Dios la humildad y la sencillez. Ejemplo, Jesús manifestó, Jesús expresó a Dios, expresó la naturaleza de Dios, mostró la naturaleza real, genuina de Dios. Por eso, si quieres saber quién es Dios, si quieres conocer cómo es Dios, mira la palabra en Jesús, mira lo que Jesús hizo, mira cómo se movió Jesús, porque Jesús era Dios encarnado, el Dios todopoderoso, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios que todo lo hizo. Vino en un pesebre humilde y sencillo, no tenía cuna de oro, no tenía grandes conocimientos, no hablaba palabra fina, no andaba con vestiduras, tenía un solo vestidito. Dios vino en humildad porque Dios es humildad. Ahora, eso no significa que si tienes una camisita nueva o una camisita fina, no la vas a usar y la vas a coger ahora y la vas a regalar o la vas a romper. Eso se llama religiosidad. O porque tienes un carro, o porque tienes algo, porque Dios te ha dado ciertos bienes materiales, entonces tú vas a coger y lo vas a botar, todas estas cosas porque Dios no vino así. No, pero tienes que ser humilde. Si Dios te ha dado algo es para compartirlo, es para bendecir. No es que te hagas, que te creas porque tienes algo, como hizo Satanás, Luzbel, como él tenía hermosura, él pensó que nadie podía ser más hermoso que él. Él no aceptó que nadie podía ser más sabio que él. Él no aceptó que alguien podía ser más poderoso que él. Y empezó a maquinar. Perfecto eras en tus caminos hasta que se halló en ti la maldad. Pero él era perfecto hasta que empezó a maquinar. El pensamiento para que se convirtiera en diablo empezó a rondearle la cabeza. Y empezó a mirar a Dios y a decir, pero ven acá cómo es, míralo cómo es él, tan humildito, no habla tan fuerte y anda ahí todo como cabizbajo y esto y lo otro. Empezó a maquinar y él se veía y empezó un engaño, empezó una rebelión y se trajo a la tercera parte de los ángeles. Ángeles que vivieron antes de la fundación del mundo en los pensamientos de Dios como ángeles rebeldes. Y mira todo lo que sucedió, se los llevó y los engañó. Entonces todo es un plan, todo es algo que estaba en la mente de Dios o estaba en Dios como pensamiento antes de la fundación de todas las cosas. Amado hermano, y de eso vamos a continuar hablando más adelante, cómo el diablo se confunde, cómo el diablo se engaña. Recuerda que también cuando Dios encarnado vino aquí a la tierra, de la misma manera, el diablo se le metió y vino, no se le metió, vino y se le apareció y empezó a decirle, si tú eres el hijo de Dios, porque él decía, pero caramba, el hijo de Dios, porque él había escuchado allá en los cielos que Dios tenía un hijo, pero no un hijo como la gente cree que es una segunda persona, no, en oficio. En plan redentivo se hablaba en el cielo de un hijo de Dios que vendría para redimir. Él eso lo había escuchado, todo eso lo había escuchado, pero el diablo pensaba que era otro ser. No era otro ser, era Dios mismo en el oficio de hijo. Entonces cuando ese hijo de Dios vino aquí, Satanás trató de destruirlo, pero él primero diría, él pensó y empezó a decir, este hijo de Dios tendrá que ser grande, porque imagínate, es el hijo del Dios todopoderoso, tiene que venir grande, poderoso. Y mira cómo vino. Entonces Satanás lo miraba a Jesús y le decía, caramba, este no puede ser el hijo de Dios, este no puede ser. Por eso en el monte, Lucas o Mateo más bien, capítulo 4, vas a encontrar la tentación, empezó a decirle, si tú eres el hijo de Dios, porque decía, no pareces. Si tú eres, porque no pareces, si eres el hijo de Dios, di esto. De esto vamos a hablar en la próxima. Si eres el hijo de Dios, haz esto. O si eres el hijo de Dios, haz esto. O sea, el diablo tenía como duda. Porque Dios encarnado vino de manera humilde y sencilla. El dueño de todas las cosas. Él pudo haber nacido en un edificio o en un castillo de oro. Él pudo haber tenido las mejores ropas que ni siquiera en esta tierra algún hombre mortal pudo haber vestido. Pero no, él vino despojado. Él vino sin nada de estas cosas, mi amor hermano, porque es esencia. En Dios es esencia. Dios es humilde, mi amor hermano. Y no solamente humilde, él aceptó llevar la carga del sufrimiento, del dolor, de la muerte. Dios murió en Jesús para librarnos, pero no fue una cosa como que muy fuerte para él. En su naturaleza, en su deseo, en amor por sus hijos, él aceptó vivir todas estas cosas. Entonces, amado hermano, Satanás estaba ahí todo dudoso, todo como que será o no será, será o no será. Los fariseos, los saduceos y toda esa gente que aunque eran israelitas, había un pensamiento ante la fundación del mundo llamado hijos rebeldes, hijos de Satanás. Hermano, usted me quiere decir que esos fariseos eran hijos de Satanás. Quizás no todos, porque ahí estaba José, Nicodemo y habían otros que eran hombres de pronto, aunque estaban en esa secta, ellos eran hijos de Dios, pero todo eso estaba revuelto. Pero Jesús lo dijo, vosotros sois de vuestros
padre el diablo, y por eso las obras de él queréis hacer, me queréis matar. Y lo mataron. Entonces todo eso estaba revuelto. De eso vamos a seguir hablando. Finalizo con esto, mi amor hermano, que me parece glorioso y me parece hermoso. Sé que de pronto he dicho muchas cosas. Sé que de repente apenas estamos generalizando y estamos trayendo muchas cosas que llegan. Pero vamos a tener al final algo muy bonito. Pero mira, quiero decirte algo con respecto a la predestinación y la manifestación y los atributos. Quiero hablarte de dos y finalizo con estos dos ejemplos. Mira. La Biblia nos habla del joven rico, aquel que llegó y le dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor lo miró y dice que cuando el Señor Jesucristo lo miró, conoció quién era él. ¿Sabe qué vio el Señor Jesucristo? Lo vio en el Hades diciendo, Padre Abraham, manda a Lázaro que se moje la punta del dedo y venga aquí y la ponga en mi boca para refrescarme. Jesús lo vio allí. Por eso él le respondió al joven rico, que hacía cosas tremendas, hacía obras, pero no era un hijo de Dios. Entonces le dijo a ese joven rico, le dijo, aunque era un religioso, como quizás no muchos existían, Jesús lo vio. Jesús vio su final. Jesús sabía dónde estaba su corazón. Jesús lo vio. Por eso no le pudo dar la palabra que lo ayudaría. Por eso le dijo, ahí está la Torá. ¿Tú la conoces? Sí, Señor, todo lo he hecho desde mi juventud. Ah, bueno, haz eso y sigue. Señor, pero, ¿qué más puedo hacer? Bueno, una sola cosa te hace falta para ser perfecto. Fue su condenación. Una sola cosa para ser perfecto. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, despójate de todas esas cosas y ven y sígueme. No es que Dios quiere que tú te despojes. Esa era la prueba. Dios sabía que eso era lo que ataba a su corazón. Dios sabía que en él no podía desprenderse de todas estas cosas. Y no lo hizo. Y por eso llegó hasta donde llegó y el Señor Jesucristo vio que él no se iba a despejar. Pero otro caso, ¿por qué? Porque Dios no le podía dar la palabra a este. ¿Por qué? Porque este no era hijo de él. Dios le da la palabra a sus hijos, la revelación a sus hijos. Llegó un Nicodemo, también de la secta, y llegó y le dijo, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué le dijo Dios? Ahí está la Torá. No le dijo así, no le dijo, ¿qué dice el Salmo 38? ¿Qué dice? No le dijo nada de estas cosas. Jesús le dio la palabra, le dijo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Le dio la palabra revelada, le dijo qué tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Dios vio en adelante, Dios miró al final y vio que Nicodemo aceptaría la palabra en su corazón, la creería, la atesoraría, mi amor hermano, y que querría esa palabra, querría nacer de nuevo. Entonces Dios conoce todas estas cosas, por eso Dios le da a cada quien de acuerdo a lo que cada quien es, de acuerdo a los pensamientos que estuvieron en él antes de la fundación del mundo. Que el Señor Jesucristo te bendiga en esta noche. Vamos a continuar porque hay muchas cosas que hay que desmenuzar en este mensaje. Lo menos que quiero es que vayas pensando hoy, y qué tal que entonces yo no sea un hijo de Dios. No, yo como que soy un hijo del diablo, y qué tal que yo me vaya a perder, yo me voy para... No pienses así. Porque si piensas así, ya perdiste. No, mi amor hermano. Si a mí se me dijera, va a haber uno solo que va a ser raptado. En este mundo hay uno solo que es hijo de Dios. Créame, amado hermano, que yo creería que fuera yo. Que me perdone mi pastor, que me perdone mis hermanos, que me perdone todo el mundo. Pero yo no voy a creer, no, pero imagínate, uno solo o dos. Ya me ganó el pastor y me ganó el diácono. Entonces yo me perdí. No, mi amor hermano, si a mí se me dijera uno solo es escogido y uno solo en toda esta humanidad, en todo este tiempo, uno solo es el hijo de Dios, yo creería que ese sería yo. Yo lo creería con todo mi corazón, yo me aferraría con todo mi corazón. Yo jamás pensaría que me iría a perder. No, mi amor hermano, yo pensaría que sería el hijo, ese único, ese sería yo. Y no por vanagloria, no por altivez, sino es mi fe, es lo que hay en mi corazón, es lo que yo creo con todo mi corazón. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo esté sobre cada uno de nosotros, y la invitación es para la próxima en este mensaje de predestinación. Los atributos señalan la elección. Padre bueno y Dios de la gloria, delante de tu santa presencia, mi Señor, nos presentamos para darte las gracias por tu palabra, para suplicarte que nos ayudes, que nos bendigas, que nos des cada día más y más de ti, de tu maná escondido, porque tú dijiste que las cosas ocultas, que los misterios pertenecen a Dios, más las reveladas pertenecen a tus hijos. Tú le revelas tu palabra a tus hijos, tú le revelas y le enseñas a ellos, así como a Nicodemo, como a Pablo, como a Pedro y como a todos
tus hijos tu palabra revelada. A los que no son tus hijos, tú no les revelas tu palabra, y hay atributos que señalan la elección divina. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas con acciones de gracias, mi Señor, para tu honra y tu gloria. Amén, amén y amén. Siéntase bienaventurado, siéntase dichoso, porque no es poca cosa el mensaje de la hora, porque no es poca cosa lo que el Señor nos envió. Así que tú verás si lo desechas, tú verás si lo menosprecias, tú verás si lo tienes debajo del colchón, tú verás si lo tienes por ahí todo roto, todo sucio, dando tombe, o si lo lees, lo aprecias, lo valoras, te alimentas de él, si te gusta, si amas esta palabra. ¿Por qué? Porque los atributos señalan la elección. Que el Señor Jesucristo te bendiga, es el deseo de mi corazón. Hasta una próxima ocasión, mi amor hermano. Que Dios te bendiga. Señor.